¡Listos, vamos! Seguimos con nuestra serie de estudios creciendo en la palabra de Dios. Y como hace varios encuentros, estamos hablando, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo. Hemos hablado sobre la promesa, sobre los símbolos, sobre los nombres, sobre el fruto del Espíritu Santo. Y hoy nos toca hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios da a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos usarlo para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. Así que entonces podemos decir que los dones espirituales son habilidades especiales que Dios da a sus hijos para edificación de la iglesia. O sea, para bendecirnos unos a otros y construir una iglesia fuerte, ¿verdad?, que honra a Dios. ¿Qué significa la palabra don? Significa regalo. Quiere decir que los dones son regalos de Dios. Los dones es algo que Dios nos da sobrenaturalmente y que son dados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, a todos los creyentes. Es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada nuestro para poder recibir, porque es algo que Dios nos da a todos los hijos de Él, ¿verdad? No son talentos, sino que es algo sobrenatural que viene de parte de Dios. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don, y es el Espíritu Santo quien distribuye los dones según como Él quiere. Y dice en 1 Corintios 12:11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. En la Biblia encontramos 3 listas principales de dones. La primera la vemos en 1 Corintios 12, del versículo 4 al 11. La segunda la encontramos en Romanos, del capítulo 12, del versículo 6 al 8. Y la tercera lista la encontramos en Efesios capítulo 4 de los versículos 7 al 13. Muy bien. Vamos a ver ahora el primer grupo de los dones que encontramos en 1 Corintios 12, 4 al 11. Dice la palabra de Dios, pero a cada uno le es dado por la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas lenguas, y a otro interpretación de lenguas. En este pasaje encontramos entonces 9 dones registrados. ¿Cuáles son ellos? Primero, palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Es una revelación de sabiduría que va más allá de la sabiduría natural humana, que le permite a la persona saber qué hacer o decir en determinada situación en que nos podemos encontrar. Esto es algo sobrenatural, siempre recordemos que viene de parte de Dios. Luego encontramos palabra de ciencia, que es una revelación de información para una persona, grupo o situación que no puede conocerse por ningún medio natural. Luego encontramos el don de fe, el tipo de fe en acción que mueve montañas y espera confiadamente los resultados. Es esa fe que sobrepasa, ¿verdad?, esa fe natural de todos los creyentes, sino que esa es la persona el Hijo de Dios que tiene ese don, ¿verdad?, ve más allá, ve resuelta la situación, ve confirmada la situación, ve mover las montañas, justamente como dice la palabra de Dios. Muy bien. Otro de los dones es don
de sanidades. Y acá vemos que lo vemos en plural. ¿Por qué? Porque no hay una sola enfermedad, hay muchas enfermedades. Y entonces hay hijos de Dios cristianos, ¿verdad? Que Dios puede revestirle del don de sanidad de cáncer, de otras de enfermedades del corazón, bueno, de otros tipos de diferentes tipos de enfermedades. Por eso se llama don de sanidades. Las muchas maneras y variedad de grados en los cuales Dios manifiesta la sanidad. Otro de los dones es hacer milagros. Lo vemos también en plural, porque hay muchos tipos de milagros, resucitar muertos, diferentes tipos de milagros, ¿verdad? El milagro es algo sobrenatural que está fuera del alcance natural del hombre. Entonces, ¿qué significa este don? Es la demostración del poder de Dios en acción, que va más allá de las leyes naturales. Es cuando Jesús convierte el agua en vino, la alimentación de los 5.000, la resurrección de Lázaro y otras manifestaciones del don de milagros. Luego tenemos el don de profecía, una proclamación ungida de Dios a través de un individuo para animar, exhortar y confrontar. O sea, es ese mensaje directo de parte de Dios, ¿verdad? A través de un hijo o de una hija, ¿verdad? De él, que da una palabra específica, o para la iglesia en general, una palabra específica para una situación determinada y encara para animar, para exhortar o confrontar. Siempre tenemos que tener presente que la profecía nunca va a estar fuera de lo que la palabra de Dios nos habla. Nunca va a venir una profecía que no sea ya confirmada por Dios, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos discernimiento de espíritus también en plural. Es la habilidad de una persona para percibir qué tipo de espíritu está operando en cierta situación. ¿Son espíritus inmundos o es el espíritu humano o qué es lo que se mueve en el área espiritual en determinada situación? Otro don es diversas lenguas. Las lenguas dadas a los cristianos por el Espíritu Santo, que no son lenguas aprendidas o entendidas por los hablantes. O sea, es sobrenaturalmente que Dios da lenguas, ¿verdad? Para mandar un mensaje y son sobrenaturales. Y luego tenemos, por último, en esta serie, interpretación de lenguas. Es la habilidad sobrenatural de expresar el contenido de lo que se ha hablado en lengua. Otro grupo de dones, la segunda lista que hemos visto en Efesios 4, 11, 13. Y dice, y él puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del servicio, para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. En este pasaje vemos registrados 5 dones. Apóstol, aquel que establece y fortalece iglesias. El profeta, aquel que pronuncia el mensaje de Dios. El evangelista, aquel que es llamado a predicar el evangelio. El pastor, aquel que alimenta y pastorea a la grey de Dios. El maestro, aquel que instruye a los cristianos en la palabra de Dios. Y luego encontramos la última lista en Romanos 12, 6 al 8, y dice así la palabra de Dios. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslo. El que tiene don de profecía, que profetice conforme a la medida de fe. El que tiene el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se dedique a la enseñanza. El que exhorta, que se dedique a la exhortación. El que reparte, que lo haga con sencillez de corazón y liberalidad. El que preside, que presida con solicitud de todo corazón. El que hace misericordia, que lo haga con verdadera alegría y entusiasmo. Acá vemos varios dones. Primero, don de servicio. Lo tiene aquella persona que está siempre buscando
¿En qué puede servir a los demás? Aquel que disfruta de servir a los demás. A esta persona le gusta hacer cosas prácticas por su prójimo. Luego tenemos el don de enseñanza, lo que lo tiene el maestro, aquel que disfruta de forma sobrenatural investigar y comunicar la verdad. Estuvimos a punto de seleccionar, también podemos decir la palabra investigador, debido a que esa motivación es tan fuerte en las personas que tienen este don. Luego encontramos don de exhortación. Lo tiene aquel que exhorta, aquel que disfruta de animar y motivar a las personas para que vivan una vida cristiana victoriosa. Estas son personas extremadamente positivas que igualmente pueden ser llamadas motivadores. Luego tenemos el don de dar. De dar o repartir. Es aquella persona que disfruta de dar tiempo, talento, energía y recursos para beneficiar a otras personas y para el avance del Evangelio. Otra palabra para identificar a estas personas que tienen este don, podríamos decirle contribuidor. Luego tenemos don de administrar o presidir. Lo tiene el administrador, aquel que disfruta de organizar, dirigir o liderar. Y por último, tenemos el don de misericordia. Lo tiene el que tiene compasión, quien se preocupa por los necesitados y le muestra compasión y amor. En esta ocasión hemos visto estas tres listas de dones. Luego vamos a ir intensificando un poquito más en cada uno de ellos. Quería decirles, para concluir, que debemos buscar en la presencia de Dios e investigar cuál es el don que Dios nos ha dado. Todos por lo menos tenemos un don. ¿Y saben qué? Los dones nosotros lo va a confirmar el pueblo de Dios. Cuando alguien viene y nos dice, ¡ay, qué bien que enseñás! Cuando enseñás, esa palabra transforma mi vida. Mirá, ¿sabés que oraste por tal persona que estaba enferma y se sanó? Mirá que, ¡ay, oraste por tal persona que estaba enferma de esto y se sanó! O aquella palabra que me trajiste de Dios se cumplió. El pueblo de Dios, los líderes van a confirmar de parte de Dios cuáles son los dones o el don que hemos recibido. Les animo a que puedan buscar los dones que Dios les ha dado. Hermanos queridos, para terminar, quiero decirles que luego del video hay una flechita que ustedes allí apretan y van a tener el esquema de la enseñanza que hemos proporcionado en esta oportunidad. Dios les bendiga. ¡Listos, vamos!